¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Una nueva emisión el lunes. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, una nueva emisión en feriado. En feriado, sí. Semana diferente, rara, con muchos feriados. Pero Periodistas está al aire y en este caso para hablar de un tema que hace relativamente poco que está, por lo menos en la agenda de los medios, que es la salud mental. Y para ello hemos convocado a dos personas, dos profesionales, que una forma parte de nuestra Universidad Nacional, la vicerrectora Elizabeth Taylor, y también quien forma parte del Colegio de Psicólogos de Villa María, Silvana Pons. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí en Periodistas. Muchas gracias por invitarnos a ustedes. Buenas noches. Gracias. Nuestra primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Por qué es importante hablar de salud mental en estos momentos, en Argentina sobre todo? Hablar de salud mental siempre es importante y como vos bien decías, que ahora se encuentre en agenda para nosotros es una buena noticia, aunque a veces lo que se informa no necesariamente son noticias agradables. Hablar de salud mental implica que nos estamos ocupando, entonces desde esa perspectiva se vuelve importante. Y vos decís, no siempre lo que se informa es agradable. Vos decís, ¿por la forma en que se informa o por el contenido de lo que se informa? Bueno, el propio contenido de la Ley Nacional de Salud Mental, que rige desde el año 2010 y que se fue luego reglamentando, tenía dentro de sus concepciones la idea de trabajar la comunicación de la salud mental. De hecho, eso se viene haciendo, se generaron lo que eran talleres de información acerca de cómo debíamos comunicar. ¿Por qué? Porque muchas veces, por supuesto que por desconocimiento, se apelaba a determinados adjetivos o se calificaban determinadas situaciones aludiendo a una patología de salud mental para dar una característica de una persona, lo cual a lo mejor con otro tipo de padecimientos o de enfermedades eso no se hacía. Siempre hacemos el ejemplo de que a lo mejor una persona en una situación de consumo era definida por esa condición y no así una persona diabética llevando adelante cualquier tipo de acontecimiento en la vía pública. Entonces, si entendemos y celebramos esto, por ejemplo, de poder en los medios, además un medio universitario, poder ser parte de estos procesos de discusión, desde dónde debemos comunicar, con qué tipo de atenciones y cuidados y que tienen que ver con una responsabilidad en materia de comunicación, porque además lo que se pretende es esto que decía recién Silvana, que es seguir abriendo el ámbito de la salud mental como un tema de agenda ciudadana. Recién una fibra sensible me pareció esto que mencionabas acerca de la adjetivación. Y a veces también en esa adjetivación muchas son femeninas, ¿o estoy equivocada? Sí, desde luego. Me parece fundamental poder pensar, correr el estigma ¿sí? de las patologías en salud mental, que son ya no nombradas como patologías, sino como padecimientos. Todos sufrimos de algo, sufrir de algo, angustiarse por algo, debe ser naturalizado, se debe poder hablar sobre eso y partiendo de esa base, siempre sostenidos en la Ley de Salud Mental, poder comunicar en los medios que intentan ser masivos, que intentan estar en los espacios cotidianos de construcción familiar, de construcción escolar. Hoy por hoy ya no es tan raro escuchar a niños hablar de ir al psicólogo y eso es fantástico, se escucha. Yo tengo un niño pequeño y ellos conversan respecto de eso. Entonces, ustedes son parte también de esa construcción. Está bueno. Las dos tienen mucha experiencia en el área de salud mental, no les estoy diciendo de edad ni nada que se les parezca, pero seguramente no les ha tocado transitar un tiempo como el actual donde hablar de salud mental esté como normalizado y se pueda, como vos decís, incluso entre niños. Cuando hablamos de salud mental, ¿de qué debemos hablar? ¿De qué deberíamos por lo menos hablar? Yo creo que fundamentalmente de lo que hay que hablar es de la angustia. Cuando hay algo que angustia, cuando hay algo que preocupa, ahí es donde nosotros debemos abordarlo. Desde cualquier medio, en cualquier instancia, poder hablar sobre eso que está angustiando. Me parece que se trata de eso. Después podemos ver si hablamos en algunas épocas se ha hablado más de depresión, en otra época hablamos más de pánico. Digo, son nombres de época, pero de lo que se trata es de ver qué angustia al sujeto y en base a eso poder generar estrategias colectivas de abordaje que tienen que ver con lo académico, que tienen que ver con las políticas públicas, que tienen que ver con la salud, con la educación, etcétera. Pero de lo que se trata es básicamente de eso, me parece. Y con relación a esto, ¿no? De las políticas en salud pública, Elizabeth,
¿Cómo estamos en este momento si pensamos en este contexto de crisis muy, muy difícil, que la angustia seguro debe ser una de esas situaciones casi a diario, ¿no? Claro, el origen de esa angustia que decía recién Silvana obedece a varias circunstancias. Por supuesto que una situación crítica, una situación que puede ser general, pero que a su vez puede estar alimentada por una situación más particular de un entorno familiar, se agudiza cuando todo el contexto, de alguna manera, contribuye a que esa forma de salida de esa situación se vea menos posible. En ese sentido, la política pública debe también comprender a las decisiones de instrumentación de lo que sucede en el ámbito privado, ¿sí? Porque la responsabilidad que nuestra ley otorga tiene que ver también con la regulación por parte del Estado de lo que sucede respecto de las prácticas y luego también lo que sucede con el tema de las obras sociales, las diferentes prepagas y demás. En ese sentido, las políticas públicas han hecho un gran avance. En una primera etapa se asoció demasiado la incidencia sobre lo que era el proceso de desmanicomialización. Eso era apenas una arista de lo que tocaba la ley. ¿Es esta misma ley la que estableció eso? Por supuesto, pero sin embargo, desde el sentido común y reafirmándose por diferentes descomunicaciones o procesos de comunicación complejas, se ha tenido como idea que eso fue lo que tomaba la ley como central. Eso era un aspecto no menor que tenía que ver con el proceso comunitario y donde las familias, por ejemplo, o las redes sociales tenían que ver con el acompañamiento de estas personas que estaban atravesando un padecimiento y que por allí podían ser recomendadas a ser externadas o personas para tener en cuenta un tratamiento ambulatorio y no necesariamente la internación como una única medida o una rápida medida. La política pública, en ese sentido, comenzó luego a avanzar sobre dispositivos en el ámbito comunitario. Y en nuestra especialización en estrategias de intervención que tenemos en el Instituto de Humanas de la Universidad, lo que allí planteamos es que esas estrategias no solo deben apelar a la dimensión de lo comunitario como un centro de salud público, sino que también esas estrategias deben poder aplicarse en el ámbito de la intervención particular o privada, no desconociendo la dimensión de lo interdisciplinario. Porque esa angustia, decíamos al principio, obedece a varios factores. En este momento hay políticas más débiles respecto de lo que se presupone debería ser un plan de avance sobre los aspectos que todavía no se habían llegado a consolidar en materia tanto profesional como de las personas que son usuarias de los servicios de salud. Me parece por eso súper importante que no solamente esté en la agenda de la persona que tiene la demanda, ahí la política pública debe conducir a que esa demanda llegue a la búsqueda de una solución de esta problemática de manera más directa, sin obstáculos y por supuesto interviniendo en situaciones que tienen hoy las personas como el acceso a la cobertura, llámese, decíamos recién, de obra social o en el servicio o en el sistema público. En algún momento, supongo que ha sido bastante, generó más vergüenza para quien tenía que pedir esta ayuda. Es pedir ayuda, es animarse a pedir ayuda. ¿Esto es más fácil con la agenda de salud mental tan pública? Se vuelve más viable, por supuesto, porque son temas que se conversan mucho más, entonces es más factible que alguien acceda a una consulta, ¿sí? Ahora, después se encuentran las barreras de accesibilidad que, como decía Eli, tienen que ver con lo económico, tienen que ver con la demora en los turnos, tienen que ver con las prepagas, con las obras sociales. Entonces, es como que si hay mucha más consulta, hay muchas más demandas, eso es cierto, y eso en términos de salud mental, si se quiere, podemos hacer una buena lectura porque la gente está consultando. Pero también es cierto que existen otro tipo de barreras que dificultan, digamos, un acceso fácil para ese. Nos pasa todo el tiempo. Yo trabajo en el ámbito privado, además en el ámbito público, trabajo en el ámbito privado y por ahí nos dicen las personas, andamos consultando, buscando un psicólogo, otro psicólogo. Digo, hay que hacer una lectura también de esto. ¿Se puede pensar en un grupo etario que es el más demandante o no? Hay
todos los grupos etarios están consultando. Sí hay ahora un aumento de demanda de adultos. Sí, creo que tiene que ver también con la situación sociopolítica, económica y demás, de contexto de muchísima incertidumbre. A la salida de la pandemia había mucha consulta de niños. Los adultos consultaban por los niños, por las angustias de los niños, pero ahora podría decir que hay mayor incidencia o mayor consulta de adultos. ¿Sí? Vos recién nombrabas a alguno y Eli también, algunos de esos tópicos, ¿no? Es decir, angustia, bueno, depresión, lo que decías, incertidumbre, ira, porque la verdad, violencia. ¿Cuáles son por allí los tópicos que están más presentes en estos diagnósticos, ¿no?, que ustedes tienen en el consultorio y también en la salud pública? La incertidumbre creo que es lo que hoy está generando más motivos de consulta. Después está la particularidad de cada sujeto. Nosotros conversamos y trabajamos mucho con Eli, no solamente en proyectos, sino en conversaciones que luego se vuelven productivas en proyectos. Y siempre recaemos en conceptualizar que el sujeto es en el 1 a 1, no se puede generalizar de ninguna manera, ni siquiera a 2 personas, pero la incertidumbre toma el cuerpo de una manera muy especial y muy particular, entonces que se vuelva una pregunta factible respecto de qué pasa con eso, me parece que es importante. Pero creo que hoy la incertidumbre, no hablar de diagnósticos, pero sí de incertidumbre y ver qué puede hacer cada uno con eso. Retomamos, Elizabeth, después de la pausa, que nos indican que ya estamos cubriendo el tiempo del primer bloque, con el diálogo, con esta reflexión. Ya volvemos. Segundo bloque, seguimos hablando de salud mental y hace un ratito la vicerrectora, a quien hoy invitamos en su rol de docente investigador de nuestra universidad, hablaba de unos dispositivos puestos en marcha en el Instituto de Humanas. ¿En qué consiste, Elizabeth, eso? Bien, estos dispositivos, el primero y principal es la creación de una carrera de posgrado, que es esta especialización en estrategias de intervención, que ha logrado amalgamar a las diferentes disciplinas que contribuyen en sus conocimientos a la salud y a la salud mental, tratando con esto a la idea de salud mental, incluirla en el proceso completo de la salud. Estos dispositivos forman a profesionales que hoy están ejerciendo, vuelvo a decir, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para poder desarrollar nuevas estrategias, a lo mejor a lo que son viejos problemas que tienen nuevas demandas o nuevas expresiones. Recién decíamos que hay grupos etarios que se van incorporando en la demanda. Bueno, estos grupos etarios nos van demandando a los equipos que tomamos decisiones en los dispositivos o que dentro de un consultorio toman decisiones respecto de prácticas a seguir, a poder generar no solamente los ambientes, sino los accesos, las posibilidades de lograr las escuchas y también, por supuesto, provocar la emergencia de la interdisciplina. Días atrás estuvo una de las referentes, Alicia Stolkiner, dando su clase. Ella en particular se especializa en lo que tiene que ver con la interdisciplina y nos dejaba en claro que no solamente se trata de pensar desde las diferentes disciplinas, es que es imposible pensar el abordaje de una problemática si no se considera la multideterminación de nuestros problemas. Es muy difícil pensar, y a eso apuntan los dispositivos, a construir que alguien ingrese con una demanda de salud mental y que solamente pueda entenderse su angustia, como decía recién Silvana, desde una situación primero personal y luego que no esté sujeta a condiciones de vida, la casa, cómo estoy con el trabajo. Digo, son todos determinantes para generar esa situación crítica o para agudizar
o en todo caso, y ojalá así fuera siempre, para mitigar esa preocupación. Dentro de esos dispositivos también trabajamos con la internacionalización de los procesos de construcción de conocimiento. Tenemos investigaciones que venimos desarrollando desde hace ya más de 5 años, que las vamos presentando ante la comunidad académica, regional, ¿por qué no también en instancias de congresos mundiales de salud mental y de salud? ¿Por qué? Porque entendemos que allí es donde también para el ámbito académico es crucial generar estas nuevas herramientas y que sí son dispositivos de intervención. La academia, igual que la burocracia, es decir, el proceso administrativo, muchas veces recortamos de manera analítica a las personas para poder conocerlas. Pero luego el proceso de la intervención tiene que volver a unirlas. Bueno, en eso hace mucho énfasis el abordaje de nuestra universidad. Está bueno. Mencionabas recién las personas sufrientes, estábamos hablando de este tema que a mí me parece tan relevante en este momento histórico, en este contexto. Y yo no sé si ustedes prestaron atención, en el último tiempo se habló mucho de los jóvenes y de cómo estos jóvenes no solo han salido de la pandemia, sino además cómo los jóvenes están tan expuestos a distintas prácticas que terminan, por ejemplo, con el tema de la adicción al juego a partir de los mecanismos online. La ludopatía online. Exactamente. Esto también viene de la mano de ser un ser sufriente, de las angustias, porque uno no sabe bien de dónde vienen todas estas cuestiones que terminan calificando como salud mental. A ver, yo creo que cada uno hace el arreglo que puede con la angustia que tiene y en esos arreglos a veces los adolescentes, que es un término bastante cuestionado porque adolescente venía de adolecer, digamos, de padecer una instancia de nuestra edad, de una edad determinada, y ahora, desde un tiempo a esta parte, de unas décadas a esta parte, se ha vuelto una edad deseada, no una edad padecida, ¿sí? Todos queremos estar en la adolescencia, no es que se adolece. Entonces, justamente en la adolescencia, retomo, la identificación con los pares se vuelve mucho más fuerte. Entonces, a veces esos arreglos a través de redes sociales, a través de juegos, a través de empatizar en desafíos, porque se dan generalmente por desafíos. Los desafíos, me identifico con el otro, voy siempre un escalón más arriba, en la competencia se vuelven juegos que terminan a veces siendo contraproducentes para eso que el adolescente creyó que era un arreglo para esa angustia, ¿sí? Pero de lo que se trata es de una identificación con los pares, digamos. Pero sin colocar en la angustia, el motivo, la razón, el inicio. Y si no, ¿cuál sería? Digo, la angustia es lo que incomoda. La angustia es aquello que incomoda. La angustia no es la tristeza. Está bueno, ¿sí? Cuando yo digo angustia es aquello que incomoda. Y lo que incomoda nos ponen a trabajar, a ver cómo resolvemos eso. Entonces, bueno, por ahí iría más o menos. Qué bueno que está esto de lo que estaban hablando de las emociones, ¿no? Ahora en estos días vuelve intensamente, que habla de estas cuestiones, ¿no? Sí. Y qué interesante esto de plantear que no adolecen, sino que justamente en esa etapa de la vida están conociendo el mundo, conociendo y formándose con sus pares. ¿Cuáles son algunas de las otras cuestiones que forman parte, por ejemplo, en relación a lo que dejó la ESI en vinculación a todo lo que tiene que ver con, reconocerse en la sexualidad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños? Porque también ese ha sido un trabajo muy interesante para pensarlo en la salud mental. Bueno, la ESI pone en agenda, si se quiere, como decíamos recién, una temática que antes era totalmente tabú, que se conversaba con suerte en la mesa chica de la familia, con suerte. Y si no, cada cual investigaba lo que podía. Amigo, claro. Cada cual investigaba lo que podía. Bueno, lo llevamos al ámbito educativo. Yo creo que el riesgo de la ESI es indiscutible, pero el riesgo que tiene es de creer que todos los chicos lo escuchan de la misma manera. ¿Sí? Entonces hay que intentar ver cómo cada cual de esos niños está escuchando. No todos los niños están preparados para recibir la misma información. Me parece que intentar que el docente particularice un poquito esos ámbitos educativos, esos grupos de chicos, me parece que se vuelve muy importante. Quiero retomar esto que decías de las emociones, que me parece fundamental. La semana pasada desde la universidad estuvimos en el primer seminario internacional junto con la Universidad de Santo Tomás de Chile y resultó ser un espacio de construcción colectiva maravilloso. Insto a los que nos están mirando a participar de ese tipo de instancias porque justamente se trabajó sobre salud mental y bienestar
y cómo el manejo de las emociones desde las diferentes prácticas contribuye a la construcción de una salud mental mejor en cada uno de nuestros países. ¿Cuáles son esas emociones? A ver, que nos construyen de esa manera hacia ese bienestar. Ira, enojo, pasión, bueno, un montón. La misma angustia, tristeza, felicidad. Hay un montón de emociones. De lo que se trata es de ver cómo cada uno encuentra la vía posible para arreglárselas con esas emociones. No las vamos a dejar ir sin que nos digan, como papás, como mamás, a qué deberíamos estar atentas y atentos en relación, siguiendo con el eje de los jóvenes o adolescentes que, bueno, ya no sé qué se usa, pero bueno, los más jóvenes, digamos. ¿Ya se creó un concepto nuevo para esa edad? No, ¿no? Jóvenes. No, jóvenes. Bien. Bien. ¿A qué debemos estar atentos y atentas? Habilitar los espacios de conversación. Me parece que eso es fundamental. No estar sobrepensando o sobreobservando determinadas conductas. Digo, no porque un chico pase determinada cantidad de horas en una red social significa que eso sea una conducta patológica. Bien. ¿Sí? Estar atentos y habilitar el espacio de conversación. ¿Para qué utiliza ese niño o ese adolescente eso? ¿Para qué utiliza la sustancia en el caso de alguien que consume? Me parece que encontrar el para qué y habilitar la conversación es lo fundamental. Y habilitar la emergencia permanentemente de la singularidad. Es decir, estas discusiones se dan en el plano de la comunidad de la familia. Y sin embargo, no todas las personas adentro de la misma familia actuamos de la misma manera. La emergencia de la singularidad, de ese otro con el que estoy hablando, realmente nos habilita a también poder encontrar los acompañamientos de esas búsquedas, de esos deseos. ¿Por qué no los consejos? Pero también saber que los consejos muchas veces apelan a un contexto y que a veces los contextos limitan la validez de un consejo. Entonces, tener apertura a la singularidad, a que estamos formateados por un contexto, a dejar que fluya en ese diálogo que decía recién Silvana, creo que es lo mejor, porque no hay una receta única, pero cada familia tiene que poder encontrar la receta para que esa complejidad que implican las relaciones interpersonales no sean de sufrimiento, sino que sean de comprensión y de la búsqueda del encuentro. Bueno, un Qué lindo, desafío me quedaría escuchándola. Un desafío realmente importante. de poner palabras, Poner ¿no? palabras y animamos a escuchar. Y también, No, y orejas, palabras y orejas. Gracias, Gracias. Elizabeth No, a Taylor, ustedes, Silvana Pons. a ustedes. Pausa, volvemos con el editorial. Los feriados son una buena oportunidad para que en el tiempo nos dediquemos a escuchar más sobre algunos temas que hacen a definiciones que son muy importantes para nuestra calidad de vida. Por eso elegimos en esta jornada de feriado hablar de salud mental. Y si ustedes me permiten, voy a hacer dos pequeños subrayados que en realidad es recuperando lo que Paula decía después de terminar de escuchar a Elizabeth Taylor y a Silvana Pons. En los temas de salud mental la clave sigue siendo, siempre lo fue, pasa que ahora son temas de los que estamos efectivamente hablando, ponerle palabras a las cosas, preguntar al otro, buscar qué pasa, qué siente, qué le está incomodando, qué le está angustiando. Como decía Silvana, ponerle palabras y también ponerle orejas. Parece que ahí por ahí pasan las claves de trabajar y de pensar y de preocuparnos por la salud mental. Así es, y con relación a esto que decía Mariana, el rol de los profesionales, destacaban el rol de la interdisciplina, porque además del tema específico de salud, también tiene que ver el contexto, la economía, los vínculos, lo que tiene que ver con la educación. Los ámbitos históricos son fundamentales también para poder comprender a las personas que están padeciendo, decían, algunos trastornos en relación a la salud mental. Agradecemos, como es habitual, a todo el equipo técnico que hizo posible este envío de periodistas, también a Erika Fecia, a Pia Forconi, que nos maquilla, Exactamente. Ali Lowe por la indumentaria de esta nueva temporada,
pueden recuperar los contenidos los días jueves y domingos a la hora 21:30 y también en las redes sociales de UniTV. Muchísimas gracias y que disfruten esta noche y esta semana. Buenas noches, hasta la próxima semana.